Ya puedes empezar, Gaspar. Buenos días. Vamos a continuar el mismo tema y con parecida dirección a lo que anoche tuvimos a través de la hermana Ángela Murillo, de ciertos aspectos del conocimiento sobre el origen del ser humano y cómo llegó a esta tierra. También fundamentalmente comentando opiniones y sugerencias, investigaciones que hizo el hermano Geoffrey Barborca, y también agregando, como hizo también Ángela, algunos conceptos de otros estudiantes, sobre todo los inspirados en el libro de la hermana Annie Besant, Genealogía del Hombre, que fue el resultado de su asimilación de aquella obra, la doctrina secreta en general, no solo Antropogénesis, que la hizo a ella en una sola noche, después de una vida dedicada a luchar contra los prejuicios religiosos en que la criaron y de los cuales se desengañó, y pedirle de rodillas a la señora Blavatsky, después de una noche de estudiar su obra, con esa sola visión de una noche en la que no se acostó, en la que no durmió, y le fue a rogar que ella al aceptara, HPB la aceptara como su discípula. Por tanto, creemos que cada vez que nosotros vamos a estudiar algo de cualquiera de las cosas de la doctrina, siempre también nos inspiramos en alguna de las formas en que ella nos hizo llegar su asimilación de esta obra. Pero no debemos ser exclusivistas. Barborca fue un investigador y yo creo que también merece que tomemos en consideración tanto el plan divino que él escribió sobre cosmogénesis, como ese libro sobre cómo se pobló la Tierra, que también recientemente se ha traducido al español. Y en general, también Taimni y cualquiera de los grandes autores teosóficos que haya estudiado la doctrina y nos haya dado algo de sus experiencias o de su comprensión, pues nos puede ser inspirador. Vamos también, antes de comenzar, a hacer como la hermana Ángela hizo anoche, de dedicar nuestra sesión de estudio, como todo estudio teosófico, al bien de toda la humanidad, con la ayuda de esos grandes seres que inspiraron en general, y específicamente dos de ellos se hicieron responsables de la escritura de esta obra, la doctrina secreta, en una carta al coronel Olcott, donde le hicieron el hincapié que la doctrina secreta era una obra conjunta de KH, M y HPB, y que era una obra de absoluto valor práctico. Y ese valor práctico es el que nosotros tenemos que tratar de encontrar por nosotros mismos, porque lo único que es práctico es poder autorrealizarnos como la unidad de vida, que es la condición fundamental que tiene que tratar de descubrir en sí mismo todo el que se acerca a esta sabiduría divina.
hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Hemos subtitulado, o digo titulado, no subtitulado, perdón, esta presentación, manifestaciones evolutivas de la vida en la población actual de nuestra tierra. No podemos nosotros abordar todo. Ángela trató de dar una idea general de la primera parte de esta obra de Barborca. Nosotros hemos tomado pinceladas de varias partes. No es posible, solamente en un taller de varios días o de semanas quizás, es que se podría abordar tanto todos los conceptos e investigaciones que hizo Barborca y estas aportaciones de la genealogía del hombre, de Annie Besant y cualquier otro investigador, porque es un tema sumamente profundo y difícil. Y precisamente hemos tomado de una carta que HPV escribió a Sinet, donde ella le habla de todo este proceso de nuestra cadena de mundos a los que Ángela ya se recibió y nosotros vamos también a incluir que la objetividad y realidad de la cadena sectenaria no tiene nada que ver con la correcta comprensión de las 7 rondas, aunque ambas son la expresión de la cadena sectenaria es en esas 7 rondas, aparte de los iniciados. Es decir, nosotros no vamos a comprender eso si no tenemos la iniciación, y obviamente aquí no somos iniciados ninguno. Y por esto, la última palabra de este misterio no lo podemos conocer. Nadie lo conoce, excepto los iniciados. Y tenemos que hablar, perdón, de la cadena, de su objetividad, de su realidad, a través de símbolos, como es natural. Pero no tenemos la comprensión de las 7 rondas aún por ello, excepto que fuéramos iniciados. Ella le aclara también que los centenares de contradicciones que Sinet veía en las cartas del maestro, que también se refirieron a estos temas. Recuerden que hay varias cartas donde Sinet después pudo volcar algunas ideas sobre la evolución y cómo se pobló la tierra, las razas, raíces, etcétera, las rondas que él primero denominó anillos, y él veía muchas contradicciones. Y claro, ella comprendía, y se lo explica a Sinet en esta carta, que era la ausencia de las claves de los misterios que no se podían dar. Ya el maestro lo había aclarado, la mayoría de nuestros misterios son incomunicables. ¿Por qué? Porque la palabra que nuestros medios de comunicación, mientras seamos personalidades, mientras no seamos iniciados, que podamos tener conciencia
de nuestra verdadera capacidad espiritual que va más allá de la personalidad, y es donde único podríamos tener acceso a esos misterios que no se pueden expresar en palabras. Ya otros escritores, HPB habló de ello también, y sobre todo, uno de los últimos que trató de darnos una visión más profunda y mucho más cercana a lo que es lo espiritual, la realidad superior, o en sus propias palabras, la de Krishnaji, lo que es, con ese lo que es neutro, con esa expresión del verbo que surge del ser, pero que es nada más, lo que es, no tiene palabras, ni se puede expresar en palabras. Por eso él insistió, el awareness verdadero no se puede comunicar. A la vez que lo ponemos en palabras, perdió su esencia y se convierte en una imagen, en un reflejo, en una distorsión de lo que es. Lo que es adviene nada más, como dice también la última obrita de HPB dedicada a los pocos, en el silencio. Así que todo esto va a ser, como es natural, el cimiento donde tenemos que hacer nuestra búsqueda. Y sobre todo, que esa búsqueda no sea a través de la personalidad, del yo personal. De ahí es la importancia de estas palabras con las que la hermana Rada abrió su primera convención internacional como presidente internacional en diciembre de 1980. La verdad total no puede comunicarse. Cada iniciado la tiene que descubrir por sí mismo. Son las palabras de HPB confirmando esto que hemos tratado de elaborarle. Y esa es la limitación que tenemos siempre en nuestros estudios. Por ello hay que consagrarnos a nuestra investigación. Investigar es la única forma de nosotros poder avanzar hacia nuestra realidad superior, y desde esos niveles de lo superior, de lo que llamamos técnicamente, pero no importa el nombre, nuestra tríada superior, pero nunca del cuaternario inferior, es que entonces podemos empezar a vislumbrar y a poder autorrealizar, vivir las enseñanzas. Mientras tanto, nada más que somos seguidores personales de ideas que nunca nos van a transformar ni a autorrealizar. Y eso es en todo lo que tengamos la posibilidad de poner en lenguaje inferior de la personalidad, las palabras, pero que es nuestro único instrumento de comunicación en el presente estado de evolución normal al que más o menos todos pertenecemos. Annie Besant, como les decía, escribió en Genealogía del Hombre. HPB nos enseña que al tratar de comprender al hombre y su genealogía, cómo llegó a este planeta, cómo se está desarrollando en este planeta, debemos tener en cuenta 3 grandes líneas de evolución. Primero, la evolución espiritual, que es de con mucho la más importante, pero la casi inconcebible
en el nivel personal, puesto que el espíritu es el dueño de la materia, el que la guía, la moldea y le da forma. Ese es el objetivo de la evolución humana. Aprender a usar como dueño y no como esclavo de nuestros cuerpos, como somos personalmente. Y no lo podemos variar con la personalidad. Eso es un autoengaño. Tenemos que aprender a hacer esto, guiar la materia, nuestros vehículos, modelarlos, purificarlos, hacerlos la expresión de la tríada superior, no del cuaternario inferior, y aún darle forma, poder creativamente reedificar nuestra naturaleza de expresión. Y a menos de que la genealogía espiritual sea conocida, esta es la importancia del primer paso de conocimiento, que nos reconozcamos como espíritu, que nacemos del espíritu y que somos esencialmente el espíritu. El hombre permanecerá siendo siempre un problema insoluble. No nos podremos conocer a nosotros mismos si no logramos despertar a nuestro espíritu en lo más profundo de nuestro ser. Y eso no lo puede hacer la personalidad jamás. El Antakarana nos tiene que llevar a la tríada superior. Segundo, la segunda línea, ¿no?, de evolución, en el polo opuesto de la naturaleza humana, esto es el físico, está la genealogía del cuerpo del hombre, que también trae una historia, una formación, primero intrauterina, después de nacimiento, el cuerpo que seguimos usando mientras estamos en vida física. La genealogía espiritual es el descenso gradual del espíritu a la materia. Por eso tenemos que comprender los pasos de involución o descenso al reino mineral. La genealogía física es el resultado de la ascensión del espíritu a través de la materia. Los 4 reinos de los cuales Ángela ayer nos dio esta visión, ya que hoy tenemos algunas cosas que volver a ella, a la cual moldea para dar lugar a la manifestación de sus propios e inherentes poderes. Ángela anoche nos habló la mónada mineral, la mónada vegetal, la mónada animal, porque en el sentido total es una sola, pero ellas 3 en esa unidad están incorporadas en nosotros, en nuestra evolución física. La tercera línea de evolución, examinando estas 2 grandes líneas, la espiritual, la física. Una de ellas, la espiritual, descendiendo de arriba abajo, y la física, la otra, ascendiendo de abajo a arriba, desde el reino mineral al reino humano. Llegamos a un punto en que una tercera línea de evolución, y aquí está el nudo gordiano, lo más difícil y a la vez lo más necesario para que las 3 vuelvan a la unidad, porque las 3 son una. Donde se juntan ambas y las une para formar el ser humano, porque el ser humano no es ni una ni la otra, es la triunidad de la triple evolución unificada. Y si no entendemos la intelectual, la clave de las otras 2 tampoco la podremos llegar a tener. Esto es la llegada del ego, que se le llama ego como un centro, a veces, como si dijéramos, sinónimo de egoísmo, pero que también nada más que puede ser un centro
que esté a la vez en todas partes, con ninguna limitación o cierre de egoísmo, en ninguna. Porque la palabra ego, cuando se pone con esta inicial mayúscula, significa esa transformación que tenemos que hacer de nuestro yo personal para que nada más que sea ese ego espiritual, divino y total, la expresión de la vida una otra vez. Y la incorporación nuestra a eliminar todas las barreras que nos separan de ese sentido de la unidad de la vida. Allí donde único está la solución de la evolución humana. Con el fin de tomar posesión, ya ese ego integrado en la unidad de su tabernáculo físico, que lo convierte en el adepto, florece en el adepto. Así como para unir este tabernáculo con el espíritu, ese es el florecimiento, que lo ha cobijado, porque estamos cobijados, si no, seríamos animales. Y que por medio de su sutil influencia, lo ha moldeado y construido. Porque al fin y al cabo, esa tercera línea es quien ha moldeado y dado finalidad o dado la expresión actual a los cuerpos de toda la humanidad. HPB ya directamente nos dice también, citando entre comillas a un maestro, para la formación de los 3 upadis, palabra sánscrita que significa vehículo o vía de expresión de la vida, periódicos, los 3 upadis periódicos, existe en la naturaleza un triple esquema evolutivo, o sea, 3 esquemas distintos de evolución en su aspecto manifestado, pero los 3 son uno, los cuales en nuestro sistema están inextricablemente entrelazados y entremezclados constantemente. Parte de lo que nuestra investigación de nosotros mismos tiene que dilucidar. Nosotros tenemos que autodescubrir cómo los 3 nos están de verdad posibilitando expresar nuestra evolución. Y eso es constante. No es que se entrelacen al final, no es que se entrelacen en un momento de nuestras vidas o de nuestro desarrollo interno. Ahora mismo nosotros nada más que somos esa expresión de los 3 esquemas, pero actualmente no nos damos cuenta dentro de nosotros cómo ellos se manifiestan y funcionan. Y eso hay que descubrirlo. Y tiene que ser por uno mismo. No valen todas las informaciones. La información nos da una base para comenzar el viaje interno. Y ella repite entonces con sus palabras, sacada de esta instrucción del maestro, en la terminología que él le dio. El primero de los esquemas, el monádico, como su nombre lo indica, mono 1, es el que se refiere al progreso y desarrollo en las fases de actividad todavía elevada de las mónadas en conjunción con el segundo, el intelectual. En este aspecto ya hay que ir al entrelazamiento representado por los manasa dhyanis. Ellos son los que despertaron la mente, los devas solares o agnisvatas pitris. Agni es fuego, agnisvata los dioses del fuego solar, que es los que despertaron la mente, como ya vimos anoche.
los dadores de la inteligencia y de la conciencia al hombre. Conciencia en el sentido de sentirnos vivo, de sentir la vida como conciencia dentro de nosotros, como también nos señala Nivesan en un estudio sobre la conciencia, otra obra que nos puede ayudar. Si hacemos integraciones, es lo que nos puede llevar a una investigación fructífera de conocernos a nosotros primero y de autorrealizar ese conocimiento propio después. Porque claro que no todo es instantáneo en los mundos manifestados. Y tercero, el físico. HPV nos lo presenta en el orden de arriba abajo, sin esta expresión que Nivesan nos dio de cómo uno va descendiendo mientras el otro va ascendiendo y el nexo, la llave está en el medio. De todas maneras, aquí queda en segundo cuando lo vemos en este orden. Y el tercero, este físico, ¿no? Representado por los chayas de los pitris lunares. Otra de las cosas que tenemos que hacer realidad dentro de nuestra conciencia. La vitalidad del prana, lo que sentimos como vida de los vehículos, lo que nos hace estar o despiertos o somnolientos, activos o letárgicos. Y eso viene de otra, aquí es donde viene la importancia de la luna, de los pitris lunares, en torno de los cuales la naturaleza ha condensado el actual cuerpo físico. La unión de estas tres corrientes en el hombre es lo que lo hacen el ser complejo que ahora es. Vuelve a la misma idea. No somos un ser simple. No somos un simple cerebro pensando en el cuerpo físico. No somos una simple expresión de una mentalidad o pensamientos. No somos un simple espíritu alejado o en lo alto de un plano. Somos el resultado del entretejimiento de tres aspectos que tenemos que comprender, investigar y autorrealizar. La comprensión, claro, que es un primer paso mental para podernos, consideramos, guiar hacia algo todavía superior. Geoffrey Barborca, en este libro de él, también se refiere a todas estas enseñanzas y sobre todo en relación con la primera serie, con la de Cosmogénesis. Recuerden que las estancias de Cosmogénesis se entrelazan también, sobre todo las estancias finales, con la evolución de la humanidad, porque el principal reino de todos los reinos que se manifiestan, no solo los relacionados directamente con el humano, que vamos a ver que son los 4 a los que se refirió Ángel anoche, más los 3 de descenso de los elementales, que dan el 7. Otro número que vamos a ver aquí también para dar líneas de investigación, que es lo que podemos hacer en una cosa tan breve como esta. Pero que nosotros tenemos entonces que enlazar también toda esta evolución de la humanidad con la evolución del universo. ¿Por qué? Porque el reino humano es el microcosmos del macrocosmos. Si vamos a tratar de autorrealizar nuestra naturaleza y lo logramos de una manera amplia, descubrimos que somos, salvo las diferencias de proporcionalidad y manifestación, una pequeña expresión en chiquito de la inmensidad de todo el universo, pero con todas sus leyes.
Todas las leyes macrocósmicas están reflejadas en el microcosmo centenario del ser humano. Y entonces él se refiere a la pregunta: ¿quién forma al hombre? Que está en el tomo de la primera parte de la doctrina secreta. Y la respuesta: las 7 vidas y la vida una. Porque 1 y 7 son lo mismo. Lo único que están vistas en 2 perspectivas. La de la manifestación de un plan de evolución y el origen, fuente y destino de ese plan de evolución, la vida una. La vida una se refiere al origen de la esencia inmortal del hombre, emanada de lo supremo o para Atman. Atman es la palabra que nos da del espíritu universal, pero para Atman, lo supremo, la seidad de donde surgen en la manifestación, el Atman o la vida una. Se cita un comentario: cada cosa visible en este universo fue construida por semejantes vidas, desde el hombre primordial, divino y consciente, hasta los agentes inconscientes que elaboraron la materia, que elaboran constantemente la materia. De la vida una, informe e increada, procede el universo de vidas. Termina esta parte del comentario citada por Barborca de Cosmogénesis. Y también abunda él, y veremos que vamos a seguirlo nombrando constantemente en esta charla. Las 7 vidas significan las 7 clases de átomos de vida pertenecientes a los 7 reinos. Los 7 reinos son los 3 elementales que no se nombraron anoche, pero que son los que cumplen el ciclo involutivo desde la vida una a los planos inferiores, para cuando llegan a la inmediatez o a la frontera con el mundo físico, expresarse como el reino mineral, la roca, todo lo que vemos, nuestra tierra completa, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. La doctrina secreta como obra explica, explica ahora Barborca, los ocultistas que buscan el origen de cada átomo del universo, ya sea colectivamente o solo en una unidad, la vida universal. Nosotros conocemos y hablamos de los átomos de la vida y de los átomos durmientes, porque consideramos las 2 formas de energía: la cinética, la que está actuando, y la potencial, la que está invisible, pero que se puede volver cinética en las condiciones que se necesitan para que veamos la otra cara de la moneda, porque los 2 son energía, como producidas por una sola fuerza, o la vida una, origen e impulsor de todo. Es decir, esto está en relación con la segunda idea básica expresada en el proemio de HPB: no hay materia muerta, todo es vida. No solo los constituyentes químicos son los mismos, sino que las mismas vidas infinitesimales, hasta el átomo es una vida infinitesimal, y estamos hablando del átomo ultérrimo,
del primer plano de la manifestación, Adi, forman los átomos de todos los cuerpos de todos los reinos. Toda partícula, ya la llamen orgánica o inorgánica, es una y la misma única vida. ¿Por qué? Porque no hay nada inorgánico. Aunque sea un punto, ese átomo indivisible, verdadero, del plano ádico, de la manifestación, es vida. Y no está muerto. Y no está desorganizado. Lo que la expresa en la simplicidad de la primera expresión universal. Todo átomo y molécula en el universo, ya moléculas sí son aglomeraciones de átomos o organizaciones de átomos, y ya aun cuando una molécula no esté estudiada en un nivel de las moléculas del reino vegetal, etcétera, ya es una expresión de vida porque la molécula va a tener un núcleo y va a tener los electrones que giran para formar esa molécula y varios átomos con esas mismas condiciones. Eso es una organización no perceptible en aquella época que se escribieron estos libros, por ejemplo, pero que ya la física cuántica en el nivel físico ha demostrado que toda molécula y todo átomo tiene una organización y son sistemas solares en minúsculos. Y por tanto, todo átomo y molécula en el universo es a la par dador de vida y dador de muerte para las formas, de acuerdo a la función que predomine. Una que organiza y hace más compleja la expresión de esa forma, otra que la disgrega en formas más aparentemente inexistentes o más difíciles de percibir. Por cuanto construye por agregación universo, es decir, mientras más moléculas y átomos aglomere u organice, y los efímeros vehículos dispuestos para recibir el alma que transmigra, que tiene que moverse por distintos lugares de lo que llamamos el universo manifestado, así como del mismo modo destruye y cambia eternamente las formas. La palabra destruir, sí, es una forma de destrucción de algo que antes tenía una forma mayor, pero más bien es que la diluye en sus constituyentes, porque nada perece, nada se crea. Y expele las almas en los cuerpos ya vegetales, animales, humanos, de sus mansiones temporales, porque esas formas es un hogar, un refugio, una base de expresión de ese conglomerado de vidas que llamamos un alma. Y el alma continúa, pero sin esa mansión temporal, sin ese cuerpo. Crea y mata, como decimos, aunque las dos palabras son incorrectas. Genera y destruye por sí. Trae a la existencia y aniquila ese misterio de los misterios, el cuerpo viviente de toda criatura manifestada, sea una ameba, sea un ser humano, cualquier ser de los reinos que tenga un vehículo de expresión va a estar sujeto a este vaivén de manifestación y retorno a lo inmanifestado de ese nivel. Esa vida misteriosa, vuelve él a citar de la doctrina secreta, esa vida misteriosa representada colectivamente
por incontables millones de vidas, genera la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, y aún las sensaciones agradables y desagradables, las benéficas y las mal llamadas maléficas, porque tanto el mal como lo maléfico no es nada más que una polaridad. Y en la manifestación ambas son siempre necesarias y en alguna forma las dos siempre están presentes, aunque una sea más apreciable que la otra por predominio. No hay nada manifestado que tenga un aspecto positivo que no tenga su contrapartida, que equilibra en la seidad todo, que llamamos negativa. Es como la electricidad. No podemos tener todo este equipamiento que estamos usando con nada más el polo positivo. Tenemos que tener el campo magnético, el polo negativo, como le querramos llamar, pero los dos siempre están presentes para que podamos usar esta energía y toda energía manifestada. Es esa vida misteriosa, vuelve representada colectivamente por incontables millones de vidas. Y a eso se reduce toda la investigación que podamos hacer mientras dure el universo manifestado. Nuestra humanidad está en su quinta raza raíz, ya eso se sabe y se explicó también anoche, en la cuarta ronda sobre esta tierra. Es decir, que es la raza que se fue ya por arriba de la mitad de esta cuarta ronda, de las que hablaremos también después. Desde Isis sin velo, la primera obra de HPV, nos dice HPV, o escribió HPV, además del material necesario para su futura forma humana, requiere la mónada, primera, o A, un modelo espiritual o prototipo, o los arquetipos de Platón, para que aquel material pueda asumir su hechura. Si no hay un molde, si no hay una primera vibración, la materia más densa, la expresión de la vida en materia, no puede expresar nada. B, una conciencia inteligente para guiar su evolución y su progreso, ninguna de cuyas cosas poseen ni la mónada homogénea, lo que podríamos llamar el estado de pralaya, de inmanifestación, ni la materia viviente, aunque privada de sentido. Es decir, tiene que haber llegado a un nivel de expresión en que tenga conciencia de sí, autoconciencia, para que pueda entonces, a través de esta idea, de este modelo espiritual o prototipo, expresar alguna de las expresiones de vida que son necesarias para el cumplimiento de ese periodo de evolución o manvantara, como le llamamos técnicamente en teosofía. Cuando lo vemos en los nombres tradicionales de la Biblia, que es lo más conocido de las escrituras sagradas en general en Occidente, vemos que hay dos Adán. El Adán Kadmón del primer capítulo del Génesis y el Adán de polvo del segundo, tercero, no recuerdo yo ahora exacto. Ese Adán de polvo necesita que se le inspire el alma de vida. El otro vive desde, como dijéramos, como la humanidad total, porque representa a la humanidad en el nivel todavía espiritual, o antes de ser expulsado del infierno y antes de convertirse en Adán y Eva, etc.
son los dos principios medios, que son el alma animal o de las sensaciones y el alma humana. Pues la primera es irracional sin esta última. Es decir, que se necesitan ya enlaces, porque ese Adán de polvo no puede por sí solo, ya es una expresión muy baja. No es el Adán de la humanidad original en su propio plano del espíritu puro, sino la que ha descendido a vestiduras de materia más densa. Y ese es de polvo, ese es de barro. Se le combinan elementos simbólicamente hablando, pero necesita el nefesh, el aliento de vida, el alma de vida. Y eso él se lo soplan en las narices. Todo eso es simbólico. Solo cuando de andrógino, porque aún ese Adán, cuando se le sopla, está sin Eva, es andrógino, pase a ser varón y hembra cuando sus cuerpos se van, es decir, los cuerpos de la humanidad, se van densificando lo suficiente para poder polarizar no solo los dos sexos, sino toda una serie de características de la expresión del alma, aunque sea el alma cuaternaria inferior, se necesita tener una determinada capacidad de polaridad. Y eso lo dan los niveles inferiores de materia. Podrá entonces dotársele con esta alma consciente. Por eso es que la evolución intelectual llega a mitad de un arco determinado, en este caso, muy cerca de la mitad de la cuarta ronda. También por las condiciones específicas de nuestra evolución humana. Y entonces es cuando es consciente de sí mismo, la conciencia del yo en ese cuerpo. Racional, tiene razón, aunque todavía la tiene que cultivar mucho más. Nosotros la tenemos todavía que desarrollar. Verán cómo ella nos dice que hasta la quinta ronda no vamos a tener la mentalidad más alta en el grueso humano. Por eso el ser humano que trata de hacerse más humano tiene que cambiar todo ello para poder expresar la verdadera inteligencia desprovista de los deseos inferiores del cuaternario, que no le permiten avanzar más allá, que no le permiten pasar más allá del yo egoísta, del yo personal. Pero aquí se tiene ya la consciente racional e individual, la inteligencia, que veremos cuáles pueden usarla desde el principio y cuáles todavía no la podemos usar. Y tenemos que esforzarnos para poderla desarrollar. Y para poderla expresar, porque está desarrollada, pero en su propio plano, no aquí. Y tiene que comer del árbol. Este es el símbolo de la manzana que Ángela se refirió ayer, no lo vamos a ampliar, del fruto del bien y del mal. Mientras tanto, no lo podíamos hacer. La doctrina oculta, nos dice también HPB, dice que según desciende la mónada, los pitris se desenvuelven también descendiendo relativamente a la materia para enlazar espíritu y materia en el hombre celestial o perfecto. Ese Adán Kadmon es perfecto en su plan, pero no puede por sí mismo descender. Y hay una serie de huestes logoicas, los Dianchohans, los Pitris, que van a hacer esa labor en dos grandes aspectos. Lo más inferior, que son los Pitris Varishats, que nos dan el doble etérico, y los Pitris Ganisvatas, que van a activar el que la mente pueda
funcionar en lo que llamamos el cuerpo causal, porque eso no es automático. Eso tiene que ser ayudado por estas huestes o jerarquías, que es el otro nombre que le podemos dar. De ahí que el espíritu descienda mientras la materia se sublimiza. Los Pitris Varishats van sublimizando a través del doble etérico. Los Agnisvatas van posibilitando que pueda la inteligencia expresarse, aunque en la manifestación siempre aparezcan mayávicamente separados, atrayéndose. Pero no es una separación. Y este es el otro misterio de estas jerarquías. Ellas aparecen como múltiples. Ellas aparecen con grandes divisiones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En las alegorías de la India es el espíritu montando sobre los hombros del Prakriti o materia. Además de los pitris lunares que nos dieron el doble etérico, tenemos los pitris agnisvatas que solo se nos explican, despiertan la mente, y algunos de ellos se encarnan en los seres humanos de las mónadas más avanzadas. También Ángela se refirió a ello y volveremos a referirnos un poquito después. Los manasadianis, el nombre que se les da en la doctrina secreta a estos pitris del fuego solar o agnisvatas. Agni es fuego, y fuego solar, el fojático. Son los que llenan el vacío que media entre el espíritu y la materia. Y al expresar el poder evolucionario de la inteligencia y de la mente, hacen el lazo de unión entre el espíritu y la materia en esta ronda, la cuarta. Barborca nos dice o nos comenta: la doctrina secreta trata extensamente sobre el tema de rehusarse a crear un problema. Hubo ciertos accidentes que en detalle no vamos a poder nosotros aquí ahora entrar en ello, pero que sí les invitamos a que lo estudien con mucho cuidado. Y fíjense cómo él nos pone entre comillas. HPB explica mucho más de ello y nos da una serie de explicaciones que se deformaron en las religiones y sobre todo en los dogmas religiosos, de la decadencia religiosa de todas las religiones. Aún en la India mismo brahmanismo ha decaído mucho y tiene dogmas ya. Y el significado de la vejez de toda religión es el dogma. Mientras hay libertad de investigación, la religión está en un nivel filosófico superior o se mantiene. Claro, surge como una verdadera revelación a los iniciados por los grandes fundadores, pero para nosotros que no lo son de inspiración, sí nos permiten investigar. Entonces la doctrina secreta trata extensamente sobre el tema de rehusarse a crear de estos pitris, porque como ya ha sido observado, este es un tema que aparece una y otra vez en las escrituras hindúes, pero las escrituras hindúes no son las enseñanzas originales de los rishis, ya están adulteradas, ya están deformadas, no tan exageradamente como las occidentales, lamentablemente, pero ya no es la sabiduría original. Y sobre todo, la tradición de los Vedas, de boca a oído, de hace 1.000.000 de años, porque los Vedas ya escritos ya tienen adulteraciones, las Brahmanas, los Upanishads y sobre todo los Puranas ya son meros símbolos y guías para descubrir los símbolos y las alegorías, pero no tienen la verdad en la
expresión superior que los devas orales primero y aún los devas escritos más antiguos, los no modificados por, por los brahmanes para sus conveniencias de separación de casta y de todo tipo de separación y de, sobre todo, de declararlas hereditarias, cuando eso es un esfuerzo individual y cada ser humano alcanza según su esfuerzo la casta a la que su progreso interno le pueda llegarle a alcanzar. Todo eso sí está en las escrituras hindúes. Y HPB explicó bastante de ello. Y Barbourka pues también tiene en sus libros muchas investigaciones y deducciones sobre ello. Otro aspecto del tema, nos dice Barbourka, es por qué esa tercera parte o un tercio de los pitri solares no querían crear. Provocó un problema. HPB habla y lo explica sobre todo en las instrucciones y en los escritos finales o instrucciones orales que ella dio antes de morir. Vamos entonces a hacer los 5 minutos de descanso para los que necesiten cualquier soltar un poco esto y volveremos a las 11. Vamos a continuar entonces con estas explicaciones de Barbourka que nos agrega. Los Pitri-Anisvatas están carentes del fuego creador, mientras que los Varichats o Pitris lunares que crearon las formas para la humanidad poseían el fuego creador. Para él, el significado de esta frase, que parece incongruente, que parece una contradicción en la terminología de Sinnett, era que no tenían pasión o deseo. Porque fíjense, el mismo nombre de Pitris, de fuego solar, nos está hablando de que tienen un fuego. Y sin embargo, después se nos explica que los Pitri-Anisvatas carecían del fuego creador, no querían crear, entre comillas. Esta es la deformación de una alegoría mal interpretada en opinión de Barbourka. Y creemos que debe de ser así. Los Pitris lunares tenían la capacidad de la parte vehicular, de los vehículos, del vehículo clave, porque el vehículo etérico, el doble etérico, el portador del prana para el nivel físico, pues es la clave para poder entonces expresar también el kama, el vehículo cámico, y la mente en su nivel inferior, que es el kamamanas, la que se une a los deseos, la mente que desea, la mente que piensa en lo que le gusta, en lo que no le gusta, en lo que ama, lo que aborrece, es decir, las dualidades del mundo inferior, y no la que busca la unidad y la vida dentro de sí misma en el nivel de iluminación de su alma espiritual o buddhi, que es la mente superior, la que despiertan los Pitris Anisvatas. HPB dice, sin embargo, explicando esto, los que no quisieron multiplicarse fueron los que se sacrificaron en bien y por la salvación de la humanidad espiritual. Es todo lo contrario. Y ese es por eso lo que los dogmas del judaísmo y del cristianismo tienen todas las contradicciones que no podemos nosotros por la letra muerta juzgar, sino que tenemos que ir a estas claves de que lo que hicieron los que descendieron, que son los que llaman ángeles caídos,
esta jerarquía que descendió es la que posibilita el descenso del espíritu hacia los mundos manifestados. Y por tanto son los que sacrifican su libertad, toda su capacidad divina creadora para estar sujetos al bien de la humanidad espiritual, y hasta algunos de estos Pitris Agnisvata en el promedio de la tercera raza Lemur encarnarse directamente y catapultear esa expresión monádica, porque fue un salto hacia todo lo alto, al adeptado. Ellos son los que forman la primera generación de adeptos de nuestra humanidad. Y son esos mismos Pitris que habían alcanzado la autorrealización, se nos explica, según HPB, en se le llama en la cadena, en la cadena del crepúsculo, que es la segunda cadena de nuestros logos planetarios, se sacrifican y vuelven a ella. HPB después tiene una serie de explicaciones que tenían un karma quizás para evolucionar. Ella no explica. Eso es muy, para mi entender, muy difícil. Pero hay que tomar todas estas notas y seguirlas investigando. Ese es uno de los misterios más grandes de antropogénesis. Porque para completar al hombre centenario, que es lo que tienen que hacer estos Pitris Agnisvatas, para añadir a sus tres principios inferiores que ya funcionaban desde la primera raza a través de los chayas o sombras de los dobles etéricos, de los Pitris Varishats, pero no podían expresar la mónada espiritual, había que cementarlo, dice la palabra aquí, cementar, unir, que no podría morar nunca en semejante forma, la inferior, sino solo en un estado en absoluto latente, se van a quedar como los primeros lemures, que todavía eran un buta, un fantasma, nos explica HPB. Se necesitaban los dos principios de enlace, manas y kamas, porque en sí kama es una concreción de buddhi como reflejo, y eso es lo que tenían que hacer estos Pitris Agnisvatas. Y es lo que tenemos que comprender en nosotros. Nosotros tenemos todas las dos posibilidades, la mente superior, la mente inferior. La mente inferior es kamamanásica y es la que actúa en el nivel de reflejo en la personalidad. La personalidad tiene que llenarse de decisión, de valor, de autoentrega a lo superior por aspiración hacia lo sublime y abandonar todo deseo, abandonar toda atención a los deseos y a las formas concretas de la mente. Y entonces sí podremos elevarnos a nuestra tríada superior autoconscientemente. Y el comentario que cita HPB dice: las emanaciones primordiales del poder creador están demasiado cerca de la causa absoluta. Son fuerzas transitorias y latentes que solo se desarrollarán en los próximos y sucesivos grados. Por eso los Pitris Agnisvatas toman primero a las mónadas más avanzadas, las que habían tenido, como explicó Ángela, la capacidad de expresión humana desde los finales de la cadena lunar y estuvieron, por tanto, en las tres primeras rondas, etcétera. ¿Se dan cuenta? Los otros los tuvieron que ir en distintos niveles, despertando. Los más avanzados dentro de los que se individualizaron o completaron su individualización en las primeras rondas,
los que ya en esta misma cuarta ronda, antes de cerrarse la puerta, pudieron individualizarse. Recuerden que la individualización es un proceso por el cual la mónada, que está animada por los dos aspectos del logo, que no hace el triángulo, pueden, por aspiración del animal, sobre todo doméstico, que aspira a unirse con su reino superior, el ser humano al que admira, al que ama, sobre todo, esa es la individualización por amor, que es la ideal, aspira y logra hacer descender el rayo de la voluntad logoica del primer logo, y los tres sintetizan un cuerpo causal al activar los tres aspectos de la mónada. Ese es el triángulo de los gráficos que nosotros estudiamos también en los libros de teosofía. Esas emanaciones primordiales del poder creador están demasiado cerca, necesitan esta activación. HPV explica también, además de este comentario, que aunque hay 12 tipos o clases de jerarquías creadoras que funcionan, y ella explica en las primeras etapas de las estancias, solo 7 permanecen, se hallan aún bajo la ley kármica directa, y permanecen con nosotros. Ya hay un centenario nada más funcionando. Eso en detalle, tenemos 3 de ellas, de las 7, igual que pasa con la constitución humana. Fíjense que esto es un reflejo de toda la constitución humana. No tienen forma, son arrúpicas. Las 4 otras están en relación con nuestro cuaternario y son rúpicas, como todo nuestra constitución personal. Todo esto hay que irlo interconectando para conocernos a nosotros mismos como conciencia, no como una, como si dijéramos, expresión intelectual, que es como actualmente nosotros lo podemos hacer con nuestra personalidad. Pero que vuelvo a repetir, con todo libro teosófico, con los mismos libros budistas, nosotros no podemos entender lo que es la conciencia de Gautama. Y él nos habla de esa conciencia, pero tenemos que cumplir las 4 nobles verdades y recorrer el noble autuple sendero para convertirlo en vida. Pues igualmente son estas enseñanzas teosóficas. Tenemos que convertir en vida las enseñanzas de la doctrina secreta y de cualquier obra teosófica, y pasar más allá de las palabras por atención pura. La mayoría de los agnismatas estaban destinados a encarnar como egos de la próxima promoción de la humanidad, pero nada más que una tercera parte lo hizo en un inicio y no la mayoría. Cada una de las 7 regiones, ahora vienen los 7 que vamos a ir viendo, cada una de las 7 regiones, cada uno de los 7 primogénitos recibe espiritualmente su luz y vida de su propio dhyani especial. Todas estas divisiones centenarias, hermanos, envuelven un gran misterio, envuelven un gran significado para descubrirlo cada uno de nosotros en conciencia. Aquí nada más que está en información intelectual, pero estos misterios hay que dilucidarlos a través de una vida de entrega al bien, a la humanidad, a la espiritualidad, al cumplimiento de las leyes de indañabilidad, de amor. Por eso es necesario que se cumpla el primer objetivo de la sociedad teosófica de fraternidad, que no podemos cumplir en la personalidad jamás. Busquen la historia de la humanidad y lo verán.
Es un estado de conciencia de la individualidad que ama todo, perdona todo, se compadece de todo y vive para el todo. Esa es la única espiritualidad. Sin un mal pensamiento, sin un mal sentimiento, porque todo eso es personal y nos vuelve a hacer caer totalmente en este plano inferior, en este cuaternario, en que todavía estamos presos y tenemos que liberarnos de ello. Pero nada más que lo podemos hacer siguiendo esta luz, buscando esa luz, no afuera, sino dentro de nosotros. Ahora, podemos ir buscando ese Dhyani especial dentro de nosotros, que físicamente también nos ilumina desde el palacio de este Dhyani. Fíjense todas las relaciones de lo interno con lo externo, porque estamos en un mundo manifestado. Lo mismo sucede con las 7 razas. También son 7 divisiones en 7 lugares del globo a la misma vez. O nacer en ella. La primera raza, por eso la ponen simbólicamente bajo el sol. La segunda bajo Virjaspati o Júpiter. La tercera, los Hitanga, Marte, el cuerpo ígneo. Es donde cuando descienden los Pitris, vean aquí toda la simbología, pero hay que sacar la realidad que está tras estas palabras. Y también bajo Venus o Shukra, ahí existe una dualidad que no entendemos. ¿Ven cómo hay misterio de misterios? El hombre no fue creado como el ser completo que ahora es, por más imperfecto que aún permanezca. Por eso es una manifestación por etapas. Tiene una relación centenaria con todos estos aspectos que estamos viendo. Y vuelve ella a recordarnos lo que ya vimos al inicio. Hubo una evolución espiritual, una psíquica, una intelectual y una animal, de lo más elevado a lo más bajo, así como un desarrollo físico desde lo simple y homogéneo hasta lo más complejo y heterogéneo. Bien que no del todo con arreglo a las líneas que nos trazan los evolucionistas modernos. Recuerden el eslabón perdido y todo eso. Ahí hay una serie de discrepancias entre el ocultismo y los que nada más que basan la teoría de la evolución en el cuerpo físico como ajeno a la ley de evolución, como ajeno a todas las leyes espirituales y que va embonado con todo lo espiritual. Y ayer se habló de las cadenas planetarias, con lo que queremos terminar esta parte, ver las preguntas y respuestas, y seguiremos por la tarde con el resto de la presentación, pero no queremos hacerlo antes de ¿cómo se llama? La explicación y hasta vamos a decir, la promesa que les dijo Ángela de que yo tenía un gráfico. No lo había puesto. Yo pensé que Ángela al fin y al cabo se iba a decidir, la estuvimos embullando. Pero como vimos que lo incorporamos anoche, porque yo no lo tenía en la presentación original. Y entonces, ¿qué es una cadena planetaria? Ella se refirió, pero lo vamos a repasar con nuestras palabras o con nuestras citas, porque estos son citas, no son todo palabras propias. Toda la evolución de todos los reinos se realiza en lo que se denomina una cadena planetaria, o sea, la manifestación de la vida logoica en el espacio. Toda una expresión de
como éramos, de un periodo de manifestación tiene que ocurrir en el espacio, que es donde el espíritu puede plasmar una apariencia de forma. Recuerden, la unidad nunca se fragmenta. El Manvantara no es una disgregación de la unidad en distintos, aunque nosotros el cosmos físico nos parezca nada más que una inmensidad de cosas diferentes y separadas enormemente. Ya hay cierto progreso de la ciencia hacia lo que ya algunos científicos han propuesto como una teoría del campo unificado, que no hay separación de nada. Pero no acaban de darse cuenta que es una realidad. Aunque la vida modifica en apariencia el espacio y vida, es decir, espíritu y mula prakriti antes de ser modificada por esa vida logoica. Y el espacio modificado siguen siendo la misma unidad y no se vuelven y no se disuelve jamás esa unidad. Pero la apariencia es que se ha disuelto la unidad y que aparecen vacíos, llenos, movimientos rotatorios, espirales, etcétera. Y todo ello no es nada más que un maya. En el fondo son apreciaciones aparentemente diferenciadas del movimiento abstracto absoluto del espíritu en el espacio abstracto absoluto de Mula Prakriti. Los dos aspectos de la seidad que nunca se pueden separar, que nunca están en contraposición, porque lo que llamamos las polaridades, bien, mal, no es real. Llamamos bien a lo que en el nivel personal nos es placentero, en el nivel espiritual nos es estimulador de nuestra evolución específica o el paso específico de evolución en que estamos, y viceversa. Llamamos mal lo que estorba nuestra evolución o la complica o la oscurece o no las hace tan, o nos da un aspecto de dolor o de desarmonía en nuestros vehículos. Pero seguimos siendo la misma unidad. No hay separación posible. Y esa cadena planetaria está gobernada por la ley septenaria de 7 encarnaciones del logos planetario, como el sistema solar está expresado por un logo solar con 7 al menos planetas sagrados o globos. Todo eso, y veremos, vamos a hablar más de los planetas sagrados después, pero por la tarde. Durante 7 rondas, que fueron los que Sinet llamó anillos. En un principio hubo mucha confusión con la terminología. Hay cartas de los maestros que hablan y los 7 anillos, etcétera, porque ellos le pidieron la nomenclatura a ellos. Ellos nada más que tenían una nomenclatura, quizás en sánscrito o quizás nada más que en censar, etcétera. ¿Cómo podemos saber cómo ellos lo llamaban? Y entonces, 7 encarnaciones de ese logos en 7 rondas en cada encarnación, que cada ronda se llama, cada periodo completo, perdón, cada encarnación completa se llama un periodo manvantárico, un manvantara, porque viene de la palabra que está regido por 2 expresiones de la conciencia logoica que llamamos un pensador, un manu o manú, en la cual funcionan al menos grupos o un grupo de 7 reinos de la naturaleza
3 elementales invisibles, 4 físicos o visibles, siguiendo la misma división de todo septenario. Los superiores invisibles no tienen forma, son los elementales que están descendiendo. Es la expresión del espíritu descendiendo hacia la materia, y ya en la materia, al menos de nuestro nivel actual, 4 físicos o visibles. Y este es el gráfico que Ángela habló ayer. El globo A sería el más alto cuando comienza ese impulso de manifestación o de descenso, que después pasa a un globo un poquito más denso, pero todavía muy sutil, que es el B. Pasa a un tercero más denso y ya más cercano al nivel físico, que es el globo C, y entra al globo más bajo, el D. Nuestra Tierra, la Luna en una cadena anterior, otro globo que no sabemos ni su nombre y no sabemos si llegó al físico porque era más sutil, en una cadena anterior a la de la Luna, que es la que hablan, que fue la de los Pitris, donde evolucionaron como humanidad los Pitris Agnisvatas de nuestra cadena. Es al menos la referencia que da HPV, que no recuerdo exacto y no la traje como cita, pero que la podemos buscar y la pueden encontrar. Pero este es el plano físico, el más denso de todo, y el globo E ya va a ir reascendiendo comparativamente parecido al C, pero no en una línea de iniciar una encarnación planetaria, sino de empezar a resumir y a reascender con los frutos que los 3 de descenso más el progreso alcanzado en el cuarto de la Tierra, del más denso, va a empezar a poder cosechar. Ya vienen los 3 de cosecha. El que va a ser parecido en su densidad al B, pero va a tener una cosecha todavía superior, sería el que llamamos, en el mismo orden de las letras del alfabeto, el F, y culminaría la ronda y los 7 rondas en el globo G de esa cadena planetaria. Esta es una visión de los 7 globos de la cadena planetaria que dejamos, y en punto en el que vamos después a continuar con algunas cositas más de esta visión, para en la tarde, a las 2 de la tarde, tomar aquí mismo esta, bueno, si no hay preguntas suficientes, quizás avanzaríamos algo más, pero para no variar nuestro propósito original, creo que haya preguntas, porque seguramente, igual que con la hermana Ángela, va a haber algunas de ellas. Si no, pues seguiríamos. Vamos entonces a parar aquí el compartir pantalla. Ahí, este mouse se me pierde. Y entonces vamos a ver la hermana María Victoria, que es la primera que ha levantado la mano. Gracias, María Victoria, que viene desde España. Hola. Adelante, mija, ¿qué deseas preguntar o comentar? Porque también Sí. las opiniones de ustedes son valiosísimas. Dime, mija. Bueno, yo es que tengo una duda de hace mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, los reinos mineral, vegetal, animal y humano, al morir, ¿no? Sí. El humano es más especial, pero cuando mueren, vamos a decir que los átomos de vida, por ejemplo, no vamos a, los átomos de vida se van al plano astral y el resto son átomos químicos que van al plan, que se quedan aquí en el plano físico, ¿no? Sí, con el cadáver de esa planta o de ese animal, o aún
no sabemos cómo mueren los minerales, parece que mueren al final del ciclo, pero de eso no tenemos seguridad porque ellos no tienen expresiones externas de vida para nosotros. Sí, si ustedes buscan, sobre todo, hermanos, en un estudio sobre la conciencia, Annie Besant hace referencia a unas investigaciones de Chandra Bose en las primeras décadas del siglo XX, donde demostró que los minerales podían ser, como dijéramos, adormecidos con cloroformo, envenenados con cualquier veneno de las mismas plantas, de los animales o del ser humano, y recuperarlos, aun si el antídoto al veneno era aplicado en tiempo. Si no, las vibraciones de expresión de la vida del mineral desaparecen. Así que eso tiene muchas cosas que yo no le puedo contestar en detalle. Sí, Ahora, sí. lo que se nos explica es, en general, la expresión del alma grupal abarca no solo un solo organismo, sobre todo un solo vegetal o un solo animal, sino que abarca múltiples tríadas monádicas que están en una gran masa, por ejemplo, en un bosque o en una plantación de flores. Y entonces, el átomo permanente físico sí se va junto con el resto del alma grupal. Pero si es del nivel vegetal, ahí reside, se queda en el nivel etérico astral y vuelve a expresarse a través de otra planta. En el reino vegetal y en los animales inferiores del reino animal, las tríadas monádicas que abarca un alma grupal son inmensas, una inmensa cantidad. Van disminuyendo en el animal y en el animal va a tener la siguiente variante, que no solo se retira el alma grupal primero al nivel etérico astral, estos dos niveles se entrecruzan mucho, por eso yo hablo así, porque hay muchas cosas que no sabemos en detalle, pero que nos da, como si dijéramos, la idea de ellos y lo podemos, yo creo que podremos algún día comprobarlo, sobre todo si de verdad tomamos la evolución superior en nuestras manos. Y en el nivel animal va a haber todavía una permanencia vamos a decir, del cadáver de ese animal en el nivel cámico. Y solamente va a regresar a la residencia de la mónada animal en los niveles mentales inferiores. ¿Se da cuenta? Es decir, siempre hay un nivel mayor al que se retira la vida monádica en junto con sus átomos permanentes, en esa alma grupal, de acuerdo al reino en que esté. Sí, eso es referido al alma grupal, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, un animal, Sí. aparte de su alma que va al alma grupal, de su cuerpo físico, cada átomo que forma su piel, sus órganos, cada átomo está formado por minerales, ¿no? Y como cada átomo tiene su propio átomo de vida, ¿no? Es que Mira, no lo, es que el átomo. sí, yo sé lo que quieres decir. Eso indudablemente origina confusión, pero bueno, hasta donde yo lo entiendo, tenemos que distinguir el átomo aislado de, como si dijéramos, de la tríada a la que pertenece. Es decir, las mónadas son las que van engarzando sus átomos, no ellas mismas, sino auxiliadas por las jerarquías que llamamos creadoras en la religión, por las jerarquías débicas o las jerarquías, vamos a decir,
planetarias de ese logos. Todo eso está bajo la dirección inteligente de jerarquías de seres superiores autorrealizados ya. Ellas son cobijadas porque todavía no son almas desarrolladas. Nosotros mismos estamos cobijados por nuestra tríada superior, pero ahí no es esa protección o englobamiento, como si dijéramos, en un aura, llamaríamos en nuestro lenguaje ya después individual. Engloba a todas las almas grupales, a todas las tríadas que el alma grupal protege hasta que se individualicen. Y por tanto, el átomo permanente nunca se separa de ese cordón que lo une a la tríada. Los átomos permanentes todos son porque están. Los otros son lo que ya se llama átomos durmientes. Hay quien dice que puede haber átomos de vida también en relación con los átomos que no son permanentes en una tríada. Pero eso yo no lo he podido acabar de, como dijéramos, de tener una opinión definida de ello. Hay un misterio por qué HPV y los maestros, que fueron los que ayudaron a escribir estas obras, le llamaron átomos de vida a lo que obviamente incluye los átomos permanentes, o si hay también átomos de vida que no son el átomo permanente. ¿Por qué le digo esto? Porque en una de las escritos que HPV, y por eso yo tengo la duda, yo no sé, yo lo que lo sigo investigando, lo único que he encontrado en relación con esta diferencia de si los átomos de vida, nada más que son los permanentes de una tríada, o hay átomos de vida que no son el átomo permanente, es una referencia que ella hace cuando habla de la utilidad de la cremación de los cadáveres. La primera utilidad, que es la más en el caso de los seres humanos, es que cuando se crema el cadáver, la parte etérica que permanecería mientras existan tejidos blandos en ese cadáver, algo de ese, él se va disolviendo, pero para y paso al mismo ritmo de la descomposición del cuerpo físico. Ahora bien, cuando esa descomposición usted no la espera, sino que hace la cremación del cadáver, quedan nada más que las cenizas. Y HPV dice, esto facilita que no quede ningún átomo de vida enredado en los tejidos, que a veces están aún en los tejidos óseos, y a través de la cremación ellos quedan liberados, porque eso puede retrasar la reencarnación de un alma. No recuerdo exactamente el artículo o la parte de la doctrina que yo leí. Yo soy muy desorganizado para mis estudios. Aparte, he vivido en varios lugares y he viajado en unas épocas y esto y lo otro, y a veces uno lo encuentra durante un viaje, durante un estudio, y después figúrese dónde yo puse eso. Mis primeras libreticas de notas las dejé en la ciudad de Matanza, pues se habían echado a perder mucho esto y lo otro, y yo más nunca las había podido poner en orden porque lo hacían en carpeticas de hojas de argolla. Y eso, ahí estaban mis primeros estudios de la doctrina, y con Carmen Segón, algunos de los hermanos de aquí de Cuba saben de quién estoy hablando, en La Habana. Después, cuando me mudé para La Habana, pues eso ya lo dejé. Yo no podía organizar aquello más nunca, y una mudada, usted sabe lo que es. Y después vine para acá y aún todo lo nuevo que había, ya con las primeras cosas de computación y eso que empecé a hacer, todavía en Matanza. Yo empecé con computación en el 89 y yo me mudé para La Habana en el 2002, que es la capital de Cuba. Pues todo eso lo dejé, hermana. No puedo decirle muchas de estas cosas donde las he exactamente estudiado, pero trataré algún día de encontrarlo de nuevo, si
a usted le interesa y si es posible yo se lo doy. Sí, ¿Algo en más, el- en el- Victoria? en el libro de HPV de transmigración de, no me acuerdo, transmigración de algo, Ajá. pues tiene un artículo que dice que habla sobre la momificación Ah, sí, la que se modificación hacía en también. Egipto. Y Sí, entonces decía que eso no estaba bien porque por eso que hacían, pues atrasaban a los átomos de vida porque no se quedaban como atrapados y no podían seguir evolucionando. claro. Por eso la momificación es todavía más compleja porque ahí se hace acabado casi de morir la persona y ahí no se ha disgregado nada. Entonces puede ser, pero ahora, ¿es eso el átomo de vida? Incluye el concepto ahí de átomo de vida incluye el átomo permanente, lo que yo no puedo contestar. No lo sé. Pero desde el momento en que retrasa, algo tiene que estar en relación con esa alma y lo necesita esa alma. Vale. Muchas gracias. No, por nada. Adelante, Rafael. Rafael, abra. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas, Rafael. Buenas, Rafael. Bueno, tengo dos preguntas. Voy a la primera y si hay oportunidad de la segunda, pues la hacemos. Al principio de la plática, los cementerios son incomunicables por la ausencia de claves. Además de que la palabra es un instrumento, la palabra humana es un instrumento ilimitado para poder traer esos misterios. La pregunta es la siguiente y va junto con un comentario. Cuando empecé a estudiar la constitución septenaria del ser humano, no sé por qué era una de las claves. Desde luego que el aprenderse de memoria, pues no puede uno decir que ya tiene uno la clave, hay que profundizar en ella. La pregunta es si esa constitución septenaria podría ser una de las claves y la otra, la ley de uniformidad, analogía y correspondencia sería otra o no lo son. Bueno, yo no puedo decir nada porque yo no lo he llegado a realizar, así que uno no puede decir ni sí ni no mientras uno no pase por ese proceso, pero están en relación. Obviamente, el estudio completo de todo en búsqueda de algo de significado más profundo, de significado espiritual, tiene que estar basado en armonía, correspondencia, etc. Y esa necesidad de nosotros integrar, indudablemente que es uno de los anhelos hacia la unidad en nosotros mismos, a poder descubrir la unidad total. Y esa es la vida. Pero como es natural, no podemos hablar de lo que no conocemos. Y me parece que la aspiración más profunda que nos puede llevar a la vida superior siempre está en relación con lo que está más allá de todo lo que es característico de este mundo manifestado. Físico, estamos hablando del físico y de la personalidad. La personalidad no puede ascender como ella es hacia su espíritu que la cobija. Fíjense que no puede el espíritu descender al nivel personal en su estado actual de expresión. Entonces usted tiene que elevar esa personalidad a un nivel de expresión que sea, en el lenguaje religioso, místico, que sea en el lenguaje ya budista de indañabilidad, de absoluta aspiración hacia lo más sublime, que es en un ser devocional su amor a Dios. Pero el amor a Dios, mientras usted no incluye a sus criaturas, es nada más que una de las contradicciones
a que conduce la vida religiosa actual. Estamos tan enredados en las tergiversaciones de lo que es el verdadero misticismo. La verdadera pureza, por ejemplo, no es mojigatería, no es apariencia, mientras usted todavía consciente en tener el dominio de sus vehículos, en deseos, en pensamientos de separatividad, en distinciones. Yo soy el que valgo. El narcisismo de la personalidad, que es también casi universal. Es decir, que la renuncia, o lo que llamamos la renuncia, o el renunciante de un monje budista, pues tiene que ser completa, pero adentro, en un nivel total. Y yo creo que eso incluye entonces lo que llamamos el lenguaje como lo usamos actualmente. Quizás un ser con estas condiciones superiores pueda hasta comunicarlo, pero en nuestro nivel actual de expresión algo falla y el silencio comunica más a veces que la palabra. Esa es otra de los aparentes contradicciones de nuestra vida en estos mundos inferiores. No sé si usted, vaya, si le he contestado, si puede pasar la segunda pregunta o todavía. Sí, no, está bien con eso para reflexionar. La segunda es con relación a lo que un poco antes se preguntó y se comentó sobre las rondas. Tengo entendido que cada ronda es el aliento de vida que pasa por todos los globos de la cadena planetaria. Sí, correcto. La pregunta va que si mientras nosotros estamos aquí en el cuarto globo, en el globo D, si hay vida en los otros globos o cada ronda nada más se enfoca en un globo. O sea, si hay seres en los otros globos, ¿no? Por ejemplo, aparte del D. Mónadas, usted quiere decir, mónadas evolucionantes que estén teniendo experiencia en los otros globos. Mire, eso es parte de lo que se ha barajado por algunos investigadores, sobre todo Leadbeater habla de las rondas internas. Y creo que hay alguna otra referencia con esa misma nomenclatura, en ronda interna, en algunos otros autores, pero no recuerdo ahora. Y recuerdo Leadbeater porque sí Leadbeater habla de esto. Mire, en sí, no creo que pueda haber, como si dijéramos, ausencia total de expresión de la vida, aparte del globo en que esté enfocada la atención del logos planetario en ese periodo mundial, que es como se le llama, sobre todo al físico, ¿no? En el periodo mundial. Hay también una de las grandes enseñanzas que están esbozadas en las cartas a Cine, que habla de los globos de efectos y los globos de causa. Esos globos de efectos, que es lo que plantean ellos, donde la conciencia nada más que recibe el efecto de las encarnaciones, es decir, el estado de camalóquico, de bachánico, etcétera, tienen una expresión en alguno de esos globos. Nunca yo he encontrado nada sobre ello, pero usted se dice, obviamente no están aquí, físicamente hablando. Es que eso es parte de esa ronda interna, o es en otros globos, porque él sí le llama así globos de efectos. Se constituyen los globos que no son el centro de la manifestación manvantárica, que es el globo de causa. En ese momento, todas las causas nuestras, mientras estamos encarnados, radican aquí en la Tierra. Pero están
esos efectos expresados en otro globo, o el estado de Vachánico nada más que un estado de conciencia que no tiene necesidad de estar expresándose en un globo, porque los vehículos son sutiles. Pero es que esos globos son sutiles. Yo, la verdad, nunca he cerrado esa investigación y nunca se me ha ocurrido o he encontrado, a mi entender, alguna explicación que yo pueda compartir. Tengo también que ahí confesar que son aspectos de la enseñanza que uno no, en mi estado de evolución actual, que es mental inferior, tamamanásico, no le puedo yo dar una opinión, la verdad. Me disculpa. No se preocupe. Gracias, Gaspar. Con lo que ha comentado es suficiente. Adelante, Ernesto. Sí, hermano, tenía dos inquietudes. La Sí. primera, al principio la diapositiva nos dice que el Antancarana nos lleva hacia la triada. Hermano, ¿qué consejos prácticos podemos hacer nosotros para formar ese Antancarana? Bueno, práctico en un sentido de cómo de verdad apresurar la expresión de ese Antancarana no puede ser un fin, porque ya el que tú tengas un fin para elevar tu evolución ya te impide evolucionar hacia ese nivel, porque el egoísmo te lo va a impedir. La única forma de acelerar la evolución es cumplir los grandes, vamos a decir, las grandes leyes que se nos han enseñado en el ocultismo de todos los tiempos y que están sobre todo contenidas en el librito en un nivel sencillo para no ir a complicarlo, aunque lo podemos complicar. No complicar, sino elaborar mejor la expresión en textos más profundos, porque en el fin y al cabo no es complicarlo. Que son lo que dice a los pies del maestro: purificación, recta conducta, no me recuerdo la tercera, es ausencia de deseos y amor. Es decir, la purificación, los cuerpos físicos no pueden estar embarrados con toda la cosa inferior, ni el físico, ni el de deseos, ni la mente inferior, es decir, el cuaternario inferior, hay que purificarlo. Eso conlleva lo que él dice en la escala de oro, HPV, vida limpia, mente abierta, corazón puro. Va abarcando toda la personalidad. Ausencia de deseo es que no que tú reprimas los deseos, que tú puedas completamente ver la inutilidad de satisfacer cualquier deseo que se te va a presentar inmediatamente, que la complacencia del anterior termine, o el placer que te dio complacer el complacerte el deseo anterior termine. Es ausencia de deseo, muy difícil. La recta conducta es todos los aspectos del bien por el bien mismo, el responder bien por mal, todo lo del noble útuple sendero también del budismo. Recta conducta, o recta capacidad de confianza en la ley, que es lo que es la recta creencia, no es una superstición. Recto pensamiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recto recuerdo, porque no puedes recordar las cosas malas porque entonces ya caes en lo malo de ti mismo, y recta meditación, que es poner la visión en tu propio ser superior, que no es ninguna petición, no es nada estrafalario de ponernos de pie, de cabeza o de cualquier otra forma. Eso es hatha yoga, eso no tiene nada que ver con el verdadera meditación.
Eso es lo único que uno puede hacer. Pero si tú vas a Luz en el Sendero, tienes 2 juegos de 21 reglas que te van dando toda una serie de expresiones de todo esto que está tan sencillo en las 4 condiciones para el discipulado, donde a los pies del maestro. Pero sobre todo, ahí no puede caber egoísmo, no puede caber, no, yo quiero, ya tronchaste tu posibilidad de elevarte espiritualmente. Olvídate de ti mismo como persona, haz el bien por el bien mismo, piensa el bien por el bien mismo, anhela el bien por el bien mismo, y tú te irás deshaciendo de estos 4 impedimentos que se van a convertir en las 4 virtudes de la purificación total, de la ausencia de deseos, de la recta conducta sin error y del verdadero amor que no se separa ni odia a nadie. ¿Algo más? Sí, gracias. La segunda, hermano, era después que el animal se convierte en hombre, el hombre evoluciona, se transforma en otra jerarquía superior, o puede ser Pitri, Parichat o Anishbata. O sea, la evolución va para adelante. Hermano, ¿cómo justificamos que los Pitris solares, que son una jerarquía muy superior a la humana, porque ellos tienen que reencarnar? O sea, es como un retroceso. No, no, ellos, ahí donde están, ellos, eso es la mala interpretación de las alegorías, de las escrituras hinduistas deformadas. Ellos hacen una labor consciente y útil y auxiliadora del logos al mismo en el cual encarnaron y al que siguen cumpliendo una función superior de jerarquía. Y los que aparecen con eso es un misterio que tenemos que algún día conocer, pero ni fue un castigo, ni tuvieron que encarnar, ni son ángeles caídos, como dice la angiología cristiana. No, eso es otro de los misterios que no nos podemos explicar porque no tenemos la evolución. Las jerarquías son jerarquías de servicio, de amor, y que están elevándose. Tienen que ver con ciertos aspectos de la acción. Tienen que hacerlo dentro de ciertas condiciones que llamamos la ley de acción, que es karma. Pero no es un castigo. Ahí es donde tenemos que quitarnos los rezagos de las supersticiones. El conocimiento teosófico es liberador de toda superstición, pero lo tenemos que asimilar en su aspecto más superior. María Victoria, que ya tú hablaste, vamos a ver primero a Eneida y después seguimos contigo de nuevo. Antes de terminar, que ya es la hora, sean breves. Adelante. Sí. Brevemente, Gaspar, Dime. un comentario sobre lo que Rafael estaba diciendo y lo que tú estabas diciendo del Kamaloka y el magnífico. Devachan, Eso sí enriquece, Eneidita, adelante. Siendo estados de conciencia, pero también como globos de efecto. Yo creo que esa analogía de ser un globo de efecto es importante porque todo globo es un símbolo de protección o de límite no se pasa. Entonces, eso es entendible de que sea un globo, porque tiene que esa conciencia expandirse en esos efectos y a la misma vez tener su resultado de ese efecto. Entonces, el globo es un símbolo que permite que ese tenga su campo de efecto, pero está protegido y también es un límite, no se pasa, en el sentido de que sí, no es que se pueda desasociar así. Muy acertado, bueno, porque todo tiene su aura. Correcto, sí, mi niña. Muchas gracias. Bueno, un comentario gracias. Magnífico. Gracias. Te felicito, Eneidita. Y bueno, entonces, María Victoria, ya la última, dime, mi niña. Sí, yo también quería comentar algo que ha estado hablando Rafael Enrique. Ajá. Sobre si hay vida en los globos. Y entonces, en los primeros globos, en el globo A, cuando ya terminan de pasar todas las oleadas de vida,
quedan los cistas, que son los más avanzados de de cada oleada. Oleada. Sí, después en el segundo globo, en el globo B, cuando han pasado todas las oleadas de vida, quedan los más avanzados. Así cuando viene la segunda ronda, ya tienen como su vestidura o sus casas preparadas para no tener que empezar a formar todos los globos, las casas y todo. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Sí, sí, en otra parte, claro, siempre se insiste en que los pralayas menores, porque, bueno, yo lo dejé porque está en la segunda parte, a las 2 de la tarde lo veremos. Yo voy a tratar de los pralayas mayores y menores como, en un resumen, pero lo dejé para por la tarde para que esto mismo, si se avanzaba, pero bueno, vino con estas preguntas, vino muy bien ahora. Los globos quedan en lo que se llaman pralayas menores. No se disuelven, por eso quedan estas oleadas y estas expresiones de las oleadas de vida y estos reinos en cierta, vamos a decir, presencia. Aparte, claro, tampoco no hay globos sin vida. Mientras se forman en la formación por la vida que se expresa en un nivel de materia y siguen viviendo. Ahora tienen sus días y sus noches, tienen su periodo de mayor actividad y su descanso o noche de dormir, pero no en sí es la disolución nada más que al final de un Manvantara mayor, y es donde sí hay disolución de todo el sistema planetario o de todo el sistema solar o de todo el universo, que después de 311 billones 40 mil millones de años, que es la única cifra que HBB dice que es bastante exacta y la única que tenemos. Bien, hermanos, muchas gracias por todas las preguntas. Y Gaspar, hay un misterio también, porque esa seres o